This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Depen Crímenes. Yo soy Paya y, como siempre, quiero agradecerles por acompañarnos una vez más. Antes de comenzar, quiero agradecerles por todas las escuchas y descargas que han hecho. Si pueden, déjennos un like, un follow y una reseña. Sería genial. También les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram. Y para quienes quieran contenido exclusivo, les invito a suscribirse a nuestro Patreon. En el episodio de hoy, haremos un resumen final. No vamos a analizar más pruebas o detalles extraños, ni a realizar nuevas reconstrucciones. Nos centraremos en un repaso de las principales hipótesis, explicando brevemente las ventajas y desventajas de cada una. Pero antes de eso, hagamos un pequeño resumen del episodio anterior. La última vez hablamos de la huella ensangrentada encontrada en la alfombrilla del baño. Les dije que, en mi opinión, esa huella era sin duda de Sollecito. Pero quiero aclarar que no es tan sencillo. La defensa sostiene que no es suya, mientras que la fiscalía está convencida de lo contrario. El problema principal es que falta el talón, por lo que no se puede obtener una impresión clara. Además, hay una disputa sobre uno de los dedos que, según la defensa, no está apoyado, mientras que para la fiscalía sí lo está. En fin, para no alargarme demasiado, les invito a escuchar los episodios anteriores para más detalles. Ahora pasemos a las diversas reconstrucciones finales, intentando poner un punto final a esta historia. De lo contrario, me arriesgo a hacer otros 50 episodios, discutiendo cada pequeña prueba o detalle. Veamos entonces la primera hipótesis. Los tres sospechosos son culpables. En el episodio anterior les comenté que, en mi opinión, los tres están involucrados. Pero ojo, no dije que fueran culpables de asesinato, sino que de alguna manera están implicados. Esto significa que, para mí, saben más de lo que han contado. Al final las cosas no les fueron tan mal. Amanda y Rafaele pasaron 4 años en prisión. Si fueran inocentes, claro, fue un golpe duro. Pero si fueran culpables, no necesariamente del asesinato, pero tal vez de encubrir a alguien o de haber guardado silencio sobre la verdad, 4 años no son tanto. Considerando además que Amanda, una vez de vuelta en Estados Unidos, se convirtió en una especie de celebridad, vendiendo millones de copias de sus libros, diría que no le fue nada mal. Hablemos de Rudy. Tenemos que abordar la situación desde su perspectiva, dejando de lado todo lo demás. La entrevista con Franca Leosini, las mentiras, los cambios de versión. Analicemos la situación de Rudy de manera directa y sin rodeos. Imaginen estar en su lugar. Están en una casa con el cuerpo desnudo y destrozado de una mujer. En esa habitación están sus huellas por todas partes, rastros de sangre, su ADN e incluso restos epiteliales en la vagina de la víctima, indicios de una agresión sexual. A todo esto se suman heces en el baño, lejos de la escena del crimen. Ahora bien, con todas estas pruebas en su contra, solo recibieron una condena de 16 años de prisión, porque Rudy fue condenado a 16 años y, a pesar de todo, salió en 2023,
gracias a su buena conducta, las carreras universitarias que completó y los permisos especiales. En resumen, cumplió unos 12 años de prisión. Pensemos un momento en este escenario. Con todas estas pruebas en su contra, ¿no habríamos aceptado también una condena similar? Claro, uno podría ser inocente, y no estoy diciendo que Rudy sea culpable a toda costa. Sin embargo, considerando las pruebas concretas, no las especulaciones ni las historias de odio o dinero, aceptar una condena de 16 años con la posibilidad de reducirla a 12 podría parecer casi un lujo. Si en 2007 le hubieran propuesto confesar, tal vez solo un involucramiento parcial, a cambio de una reducción de la pena, estoy convencido de que Rudy lo habría aceptado. En conclusión, la situación de Rudy, aunque grave, podría no ser tan dramática como se podría pensar, dadas las pruebas en su contra. Entonces, empecemos con la primera hipótesis. Los tres sospechosos son culpables. Reitero, no culpables en el sentido de que los tres cometieron directamente el asesinato, sino que todos están implicados de alguna manera. Ahora, hablemos brevemente de otra hipótesis que ya hemos desmontado en parte. Rudy como el único culpable. Según esta teoría, Rudy habría entrado en la casa por la ventana con la intención de robar. Mientras estaba en el baño, pudo haber sido sorprendido por Meredith, quien al regresar a casa lo vio. En esta versión, Rudy la agrede, la lleva a la habitación, intenta violarla y, finalmente, la mata. Luego, Rudy huye y, tal vez, otra persona pudo haber estado involucrada, o quizás fue él mismo quien limpió y arregló la escena del crimen. Sin embargo, es importante notar que si Rudy hubiera sido el único culpable, no habría habido necesidad de realizar una puesta en escena. En realidad, sí hubo una puesta en escena, y dado que las heridas en el cuerpo de Meredith sugieren que hubo al menos dos agresores, la hipótesis de que Rudy fue el único culpable se vuelve difícil de sostener. En resumen, las pruebas indican claramente que hubo al menos dos agresores, lo que hace menos probable que Rudy fuera el único responsable del crimen. La única cosa que realmente respalda la teoría del lobo solitario son las heces encontradas. Ahora hablemos de la teoría en la que los tres sospechosos son culpables y participaron activamente en el delito. Repito, esta no es la conclusión de la sentencia definitiva que establece que Rudy estaba ciertamente en la escena del crimen. Amanda estaba en la casa pero no en la habitación, y que existe la posibilidad de que Rafaele también estuviera presente. Exploremos entonces la hipótesis de que los tres estaban involucrados. Esta reconstrucción es complicada y presenta ciertas dificultades. En particular, los vínculos entre Rudy y Rafaele son débiles. Ambos afirman no conocerse y no hay pruebas concretas de que tuvieran un motivo para encubrirse mutuamente. Sin embargo, según esta teoría, los tres podrían haber estado juntos, tal vez fumando y bebiendo. Rudy, en este escenario, decide ir al baño. Si Rafaele y Amanda estaban presentes, podrían haber desempeñado roles diferentes en la escena del crimen. Por ejemplo, Rudy va al baño y luego sale sin tirar de la cadena ni limpiar, dejando rastros. Rafaele y Amanda comienzan alguna actividad sexual y, en un momento de excitación, él se precipita hacia la habitación de Meredith, intenta violarla y, al ser interrumpido, Amanda y Rafaele intervienen, lo ayudan y acaban cometiendo el asesinato. Esta teoría, en la que los tres sospechosos serían culpables y habrían participado activamente en el delito, presenta varios problemas. Primero están las relaciones entre ellos. Rudy y Rafaele, por ejemplo, no se conocían bien, y ambos afirman no tener vínculos cercanos. Luego está la cuestión del involucramiento de Amanda y Rafaele. Si hubiera habido un intento de violación, ¿por qué habrían ayudado a Rudy en lugar de intervenir para ayudar a Meredith?
Esta es una de las preguntas clave que pone en duda su participación activa. Por último, la hipótesis de que Amanda y Rafaele podrían haber contribuido a la puesta en escena del crimen, es decir, la manipulación de la escena para confundir la investigación, es complicada, sobre todo porque su participación no explicaría del todo el comportamiento de Rudy ni la escena del crimen en su totalidad. En esencia, esta teoría, aunque puede parecer plausible en términos generales, ha sido simplificada y carece de detalles importantes. De hecho, es la teoría que se consideró en el juicio de primera instancia, pero presenta muchas dificultades al intentar tener en cuenta todas las pruebas y detalles del caso. Tenemos otras dos teorías que no hemos explorado lo suficiente. Sephora presents Your Granny, Pearl. Your grandmother, Pearl, she's had 83 years to refine her tastes, which means she's hard to buy for. She has a signature lip, signature car, signature drink, signature scarf, signature color, and she makes it all look effortless, which means gifting her takes maximum effortness. She knows what she likes, but she also has a nose. This holiday, don't overthink it. The best fragrance gifts are only at Sephora. Way to eat a tea. You're listening to an ad for PC Game Pass. Want new games on day one like Indiana Jones and the Great Circle? How about living out your Sims life with EA Play? We're talking high-quality PC games all for one low monthly price. We got you. Learn more at xbox.com/PC Game Pass or click the banner. Indiana Jones and the Great Circle available December 9th, 2024. Game catalog varies by region and over time. Okay, that's the ad. You can go back to doing whatever you were doing now. Pero esto se debe principalmente a la falta de pruebas concretas y detalles que las respalden. No obstante, vamos a revisarlas brevemente. Benu, un oyente, me escribió diciendo que había visto el documental en Netflix y me señala que no he hablado lo suficiente sobre la puerta cerrada. Para aquellos que no hayan visto el documental o no hayan seguido bien los episodios anteriores, haré un breve resumen sobre este importante detalle, del que he hablado poco. Rudy, en todas sus declaraciones, afirma que cuando huye de la escena del crimen, deja la puerta abierta. En su reconstrucción de los hechos, Rudy dice que, mientras estaba en el baño, dos personas entran y hacen mucho ruido. Él intenta salvar a Meredith y, al escapar, deja la puerta abierta. De hecho, estamos bastante seguros de que Rudy efectivamente dejó la puerta abierta, porque no se encontraron huellas suyas en el picaporte, aunque había huellas en otras partes de la casa. Además, las huellas que dejan sus zapatos al salir indican que probablemente no regresó para cerrar la puerta. Claro, podría haberla acompañado mientras salía, pero resulta difícil imaginar que Rudy cerrara la puerta deliberadamente. Sin embargo, el cuerpo de Meredith fue encontrado con la puerta no solo cerrada, sino cerrada con llave. Esto sugiere que alguien más o las mismas personas involucradas regresaron y cerraron la puerta con llave como parte de la puesta en escena del crimen. Hay otro detalle que mencioné en un episodio anterior, o tal vez solo lo pensé. La mañana siguiente, cuando Amanda entra en la casa, nota las heces en el baño y se da cuenta de que la puerta de Meredith está cerrada. Según lo que se ha informado, Amanda no parece especialmente asustada, ni siquiera cuando llega la policía postal y uno de los agentes le pregunta si era normal que Meredith, su compañera de piso, mantuviera siempre la puerta cerrada con llave. Amanda lo confirma, diciendo que era algo habitual. Sin embargo, cuando llega Filomena Romanelli, la otra compañera de piso, alguien, no sabemos quién, le señala que Meredith no responde y que su puerta está cerrada con llave. Este detalle asusta mucho a Romanelli, quien afirma que Meredith nunca cierra su puerta con llave, lo cual contradice lo que había dicho Amanda. Romanelli, preocupada, pide a los dos agentes de la policía postal que fuercen la puerta. Los agentes le preguntan si está de acuerdo, ya que ella, como responsable de la casa, debe autorizar la acción para evitar problemas por posibles daños. Romanelli acepta, y los policías derriban la puerta, encontrando el cadáver de Meredith en el interior.
Este detalle sugiere que Amanda no es que tratara de retrasar el descubrimiento del cuerpo, pero hay algo extraño en su actitud. Además, la llave de la habitación de Meredith nunca se encontró. Sabemos con certeza que alguien cerró la puerta con llave, y sabemos que Rudy no fue el responsable, lo que refuerza la hipótesis de que hubo más de un culpable y que los hechos ocurrieron en al menos 2 momentos distintos. Es más, puedo deciros que probablemente hubo 3, si no 4, momentos diferentes en toda esta historia. Por ejemplo, sabemos que Meredith había ido a casa de una amiga a ver una película. La reconstrucción detallada, basada en un mapa muy preciso, muestra que Meredith estaba en casa de esta amiga viendo la película The Notebook, en español, Diario de una Pasión, una película de Nicholas Sparks. Meredith estaba con 2 amigas y juntas estaban comiendo pizza y helado. A las 9 de la noche, Meredith y una de las amigas, que creo se llama Parson, si mal no recuerdo, vuelven a casa, pero cada una regresa a su propio apartamento. Así que tenemos algunos momentos clave que debemos considerar. El regreso de Meredith. Meredith vuelve a su casa después de pasar la noche con sus amigas. Rudy usando el baño. En algún momento, Rudy está en la casa de Meredith y usa el baño mientras ella aún está viva. El asesinato. El momento en que Meredith es asesinada. La puesta en escena. El momento en que la escena del crimen es manipulada. Ahora debemos ubicar a los diferentes personajes dentro de estos momentos clave, teniendo en cuenta que no necesariamente todos los personajes están involucrados en todos los momentos. Es esencial analizar cada momento para entender quién estaba presente y qué papel pudieron haber jugado en esta secuencia de eventos. Como en cualquier asesinato, siempre existe la posibilidad de que los verdaderos culpables nunca hayan sido encontrados, ni siquiera investigados. En otras palabras, los verdaderos autores del crimen podrían haber cometido el asesinato sin dejar rastros y, por lo tanto, nunca haber sido descubiertos. Este escenario, aunque difícil de imaginar, se complica por el hecho de que Rudy estaba presente en la casa y no ha dado indicaciones claras que nos lleven en otra dirección. Una de las teorías que he encontrado en Internet, aunque no muy sólida, sugiere que Rudy podría haber tenido un cómplice, un amigo que lo ayudó. Se plantea que Rudy no quiera acusar a este amigo, quizás porque están muy unidos. Después de ser arrestado, Rudy podría haber aceptado su condena a 16 años de prisión, consciente de que había evitado una pena más grave. En esta versión, el asesinato habría sido cometido por Rudy y este amigo, pero hay algunas incongruencias. Por ejemplo, no está claro cómo ambos habrían logrado entrar y salir sin dejar rastros, y cómo uno o ambos habrían regresado después para organizar la escena del crimen. Esto nos lleva a un terreno casi de ciencia ficción. No tendría sentido porque el staging, junto con el hallazgo de las heces, son los 2 puntos discordantes. Verán, encontrar a una joven desnuda en su habitación, degollada, aunque no sea algo que suceda todos los días, sigue siendo una escena del crimen de manual. Pero las heces en un baño lejano, sin sangre, y la manipulación de la escena son los elementos que hacen que este caso sea único. Este tipo de staging generalmente lo realiza alguien que tiene una relación cercana con la casa y quiere desviar las sospechas hacia un intruso externo. El staging suele estar presente en casos donde el asesinato lo comete alguien que convive con la víctima, siendo raro que lo realicen extraños. Normalmente, ocurre cuando el crimen es perpetrado por familiares o personas cercanas, como esposos, esposas, hijos o padres, que intentan hacer parecer el asesinato como obra de un intruso ajeno a su círculo. Ahora, echemos un vistazo a los comentarios de hoy. Lucía menciona que Rudy podría haberse incriminado a sí mismo al añadir detalles inventados a su versión, como haber visto primero a una persona, luego a 2, desde la ventana. Esto, según Lucía,
sugiere que Rudy estaba intentando echar la culpa a alguien más. También hablamos de esto ayer. Pietro comentó que vio el video y notó que la casa es mucho más pequeña de lo que imaginaba. Este detalle, como subraya Pietro, desmonta casi por completo las teorías de Rudy. De hecho, si la casa es tan pequeña, Rudy no habría podido no ver a las personas que, según él, lo pasaron por encima. Empezamos entonces con un panorama de las teorías. La idea de que Rudy podría haber estado solo no se sostiene, porque es difícil, pero no imposible. La sentencia de primera instancia sostiene que los tres estaban involucrados, aunque el motivo me parece débil y falta el arma del crimen. Sin embargo, es una posibilidad que no podemos descartar completamente. Hemos explicado por qué la hipótesis de los desconocidos es difícil de sostener, especialmente debido a la puesta en escena. Ahora, llegamos a un punto importante. Una teoría que es exclusivamente mía no es más que una teoría. No lo explica todo y no presenta pruebas concretas, pero es una posibilidad a considerar. Según mi opinión, Rafael Sollecito podría no estar directamente involucrado en el asesinato. Podría tener un papel en la puesta en escena, aunque tengo dudas sobre este aspecto. Sin embargo, creo que Sollecito sabe más de lo que ha declarado. Es decir, en el segundo interrogatorio de Sollecito, el famoso del 5 de noviembre, del que hablábamos, él afirma que Amanda lo obligó a decir cosas falsas. Sollecito sostiene que Amanda había ido al lugar con sus amigas y que regresó a casa alrededor de la 1 de la madrugada. En realidad, en esta historia siempre he excluido a los testigos. Hay testigos que, en mi opinión, son completamente poco fiables, pero hay dos testigos que considero creíbles. El primero es una señora que vive en los edificios frente a la casa donde ocurrió el asesinato. La casa tiene un acantilado con un bosque detrás. Esta señora, alrededor de las 11:30, fue al baño, escuchó un grito aterrador y poco después oyó a personas huyendo. How about some fresh out of the oven gingerbread, bright snowdrop, fresh Iowa pine, and cool peppermint to put you in the holiday cleaning spirit? Made with goodness, not a lot of nonsense. Mrs. Meyer's. See what good can grow. Visit mrsmeyers.com today. This episode is brought to you by FedEx. FedEx knows running a small business is hard enough without the hassle of shipping. That's why there's FedEx One Rate. With FedEx One Rate, you can ship your holiday packages cheaper than the post office for as low as $14.50 for small boxes. Visit FedEx.com/OneRate for details. Exclusions apply. Valid through January 19, 2025. FedEx One Rate. 2-day retail shipping, one flat rate. Dijo que escuchó a más de una persona, pero no a más de dos. El segundo testigo confiable es una estudiante polaca que vive frente a la casa de Sollecito. Ella afirma haber visto a Amanda y Rafael regresar a casa alrededor de las 6 y luego haber visto a Amanda salir sola más tarde, mientras Sollecito se quedaba en casa. Así que, aunque no me gusta mucho la idea, creo que Sollecito no es culpable del asesinato, principalmente porque no parece tener un motivo. No es sincero, pero no hay un motivo evidente para él. Les explico mi teoría y luego leemos las suyas. Amanda y Sollecito llevaban juntos unos 5 o 6 días, y parece que, a pesar de la relación, había cierta fricción entre ellos, porque Amanda estaba cansada de pasar las noches en casa y quería salir y hacer algo. De hecho, del libro de Amanda, que no he leído completo, solo he leído algunos fragmentos, se deduce que ella no tenía una relación cercana con Rudy, aunque lo había visto en casa de los chicos y habían intercambiado algunas palabras en el bar. Pero hay algo que me hizo reflexionar. Ella escribe: sabía que Rudy había dicho a los chicos, y un poco me había manifestado interés, es decir, estaba atraído por mí. Y esto me hizo pensar en una posible conexión. Supongamos, como teoría, y como toda teoría tiene sus límites, que Amanda y Rudy se encontraron en la Piazza Grimana.
Amanda había estado en casa de Sollecito y podría haber hecho un poco la tonta y decir, ¿y si hacemos una broma a Meredith, con quien no tenía una buena relación? No es una relación que justifique un asesinato, pero no era buena, porque Amanda solía llevar chicos a casa y no era muy limpia. Eran opuestos, pero no tanto como para justificar un crimen. Un detalle interesante es que Amanda ya había hecho una broma similar a una amiga en el pasado, simulando un robo para asustarla. Imaginen que después de encontrarse con Rudy en la plaza, Amanda le propone hacer una broma a Meredith, aprovechando que Meredith no está en casa. Dicho así puede no tener mucho sentido, pero a un chico de 20 años que el día anterior había cometido una entrada en un jardín de infantes y que no está muy lúcido, le llega la chica que le gusta y le hace esta propuesta. Además, hay la posibilidad de quedarse solo en casa, así que una situación intrigante. Pero no había testigos en esa plaza, pregunta Lucía, que nos está escuchando. No, porque a esa hora, a las 8:30, no había nadie y tengan en cuenta que la Piazza Grimana es una plaza minúscula. No es la Piazza del Duomo, y además estaba oscuro. Nadie los vio. Así que no hay testigos. Esto explica cómo entra en la casa, y quizás mientras esperan, porque sabemos que Meredith llega después de las 21 horas, según yo también a las 21:15, 21:30. Él está allí desde hace un rato y le da un poco de malestar y va al baño. Entonces, añadimos que Rudy entró con Knox y no tuvo que romper nada. Él está en el baño mientras esperan a Meredith. Cuando Meredith llega, él ya está en el baño. Así que él sale de repente, porque si no, la broma no funcionaría. Y yo me imagino que una broma en la que Rudy no se imagina cuchillos u otras cosas, especialmente porque no están usando máscaras, pero iría a amenazar con un cuchillo, porque entonces ella te denuncia. Digamos que la broma degeneró. Sé que estoy haciendo algunas suposiciones bastante extravagantes, pero algo debe explicar. La broma degenera en un intento de violación, en un cuchillo que aparece y que explicaría las heridas en el cadáver, cerca del cuello. Como si alguien con la mano temblorosa, que podría ser Amanda, la hubiera herido. La situación se descontrola. Ella se defiende, incluso del intento de violación, pero sabemos que Rudy introduce un dedo en el canal vaginal, pero nada más, y probablemente, en mi reconstrucción, parte una puñalada. Es decir, basta poco para cortar una arteria vital. Las arterias en una situación de agitación se hinchan mucho. La hoja es muy afilada y basta poco para causar un desastre y provocar una herida fatal. Podría tener sentido porque las puñaladas reales son dos. Digamos que eso fue lo que pasó. Sigamos la teoría. La escena podría volverse caótica. Se dan cuenta de lo que han hecho y tratan de detener la hemorragia, pero cuando comprenden la gravedad, huyen, cada uno por su lado. Adiós. Imaginemos que Amanda, cubierta de sangre y alterada, regresa a casa de Sollecito. Le explica a Sollecito que la broma con Rudy salió mal y que Meredith resultó gravemente herida. Recordemos que Sollecito está enamorado, etc. Si añadimos el hecho de que ella salió molesta porque nunca salían juntos y estaba un poco irritada, al regresar a casa lo encuentra cubierto de sangre y le dice: «He hecho una broma, ha salido mal». Él intenta calmarla. También podrían haber ido a verificar si Meredith aún estaba viva y luego regresar una segunda vez para hacer una puesta en escena y desviar las sospechas. En esta reconstrucción, Amanda convence a Sollecito de limpiar la escena y hacer la puesta en escena. En este escenario, Amanda podría haberle dicho a Sollecito: «Había una persona de color conmigo. Hagamos que la culpa recaiga sobre él, sobre Rudy, que ha huido». Mientras tanto, Rudy ha escapado, lo que demuestra que ningún inocente huye, por lo general.
¿Por qué no se acusan mutuamente? Amanda y Rudy. Esto es fundamental, porque acusarse mutuamente en esa situación no tendría sentido. Les explico por qué. Rudy se aparta del proceso. Probablemente sus abogados le aconsejan seguir este camino. Nadie creería en una broma que salió mal, porque no tendría sentido. Pero para mí sí tiene lógica. Cuando Rudy se da cuenta de que, al ser acusado de complicidad en el asesinato, en lugar de ser condenado directamente por asesinato, podría recibir una condena menos severa por complicidad, decide guardar silencio. Sabe que, a pesar de las pruebas en su contra, en ningún juicio y en ningún lugar del mundo podría ser completamente absuelto. Para él, permanecer en silencio es la mejor opción. Luego, está claro que empieza a acusar a Amanda y a los demás. Esto también explicaría sus declaraciones, porque Rudy no puede decir la verdad. Inicialmente no acusa a Amanda, y esto es interesante. Cuando luego recibe 30 años y los otros dos reciben menos, porque tienen mejores abogados y las pruebas científicas no son tan directas contra ellos. Entonces, solo entonces, empieza a hablar de Amanda y Soyecito. With Lululemon, the real gift happens when they're living in it. When you give them the coziest scuba matching set, the real gift is this. And this. And this. This holiday, Lululemon makes it easy to give a gift that goes beyond. Open the moment. Shop now at lululemon.com. En la primera comunicación por Skype con un amigo, dice claramente que Amanda no tiene nada que ver. Si hubiera acusado directamente a Amanda, ella podría haber respondido que Rudy estaba involucrado, colaborando con ella. Y les digo dos cosas más que, para mí, son interesantes y fortalecerían esta teoría. Amanda acusa a Lumumba, que es de color, porque había una persona de color con ella, quizás para desviar la atención y ganar tiempo. Y hay otro elemento. Amanda, la noche del 5, dice, estaba con Lumumba en casa, aunque sabemos que no era él, pero podría haber estado con Rudy. Luego, Amanda se aparta de la escena y dice que estuvo en la cocina, solo escuchando un grito muy fuerte. Ese grito, que ella dice que le parecía un sueño, pero sabemos por la testigo del edificio de enfrente que realmente ocurrió. Si Amanda no hubiera escuchado realmente ese grito, no podría haberlo imaginado. Esto sugiere que podría haber estado presente y que la teoría de que ella y Rudy estaban solos podría explicar algunos detalles. Si en su relato o en su declaración reemplazamos a Lumumba con Rudy, muchas cosas encajan. Ella se pone un poco más en la sombra, diciendo que escuchó el grito desde la cocina, que se tapaba los oídos porque tenía miedo. Pero, ¿y si ella participó más? Muchos elementos podrían coincidir. Después de la condena en primera instancia, no tendría sentido que Amanda acusara a Rudy, porque eso significaría una confesión segura y la incriminaría definitivamente. No habría ahorrado a Soyecito, de quien, como sabemos, no le importaba mucho. El único aspecto complejo de explicar es el papel de Soyecito. Con una condena de 25 años, podría haber declarado que fue arrastrado a la situación, que fue influenciado por el amor y que cometió un gran error. Aunque es difícil de imaginar, no es imposible que estuviera enamorado y quisiera proteger a Amanda. Esto explicaría por qué Soyecito, al hablar de las huellas, estaba seguro de cuáles no eran las suyas. Sabía dónde había ido y dónde había limpiado. En mi opinión, no realizaron una limpieza específica, sino solo una limpieza general del pasillo, del baño y de otras áreas. Esto también explicaría por qué las heces no se eliminaron, incluso después del intento de puesta en escena. Porque es una prueba de la presencia de Rudy en la casa. Así que, esta es una teoría que les propongo para reflexionar hasta el próximo episodio.
En el siguiente episodio la discutiremos en detalle. Envíenme todas sus teorías y luego las leeré y discutiremos en el último episodio. Hoy también he visto una foto de una persona encapuchada que se dirige hacia la casa de Amanda alrededor del horario en el que podría haber regresado sola, sin Soyecito. Amanda, por supuesto, niega que fuera ella, pero les prometo que la foto existe y podría ser interesante. La teoría que les estoy proponiendo la he elaborado conectando algunos detalles recientes y me parece que explica varios elementos del caso. Tiene, sin duda, debilidades, como la posibilidad de que Soyecito simplemente hubiera admitido haber cometido un error, diciendo que encubrió el crimen por amor a Amanda. Alternativamente, Amanda podría haber intentado un mejor acuerdo, diciendo la verdad para obtener una condena más leve. Aunque confesando, la pena no se habría reducido drásticamente, no demasiado, ya que se trata de asesinato. Claramente, ninguna reconstrucción logra explicar todo completamente. He examinado mucha información sobre este caso, y esta teoría parece encajar mejor con los hechos. Es obvio que debe haber habido algo más detrás. No es posible que dos personas se encuentren en una plaza y decidan asustar a una compañera de cuarto sin un motivo serio. Estoy simplemente haciendo una hipótesis, por supuesto. Sapp también ha dicho que los abogados juegan un papel crucial. Si las pruebas no conducen a nada, el abogado de Soyecito podría haberle aconsejado mantenerse en silencio. Además, a partir de la apelación, Soyecito contaba con el mejor abogado de Italia, el abogado Buongiorno. Esto podría haber influido en la estrategia de defensa. También es cierto que Soyecito pasó 4 años en prisión, de los cuales 6 meses en aislamiento, lo que puede llevar a reflexiones profundas sobre su papel y las decisiones tomadas. Les agradezco por sus teorías. El próximo episodio será el último de la serie, para cerrar el caso de Meredith Kercher. Gracias a todos y que tengan una buena noche.